Clara no era una empleada, era una sombra. En la vasta mansión de los Sterling, una fortaleza de cristal y acero que se alzaba sobre la ciudad como un monumento a la riqueza, su existencia era casi invisible. Su mundo era el de los cuartos de servicio, las lavanderías y los pasillos traseros, lejos del salón principal con sus techos altísimos y las vistas panorámicas. Su uniforme, siempre de un gris impecable, era el símbolo de su invisibilidad. Clara había aceptado ese papel por una razón. Su hija, Sofía, una niña de solo 6 años que la esperaba en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. El salario de los Sterling era lo único que le permitía pagar el costoso tratamiento médico que Sofía necesitaba. Para Clara, cada jornada de 14 horas no era un trabajo, sino un acto de amor, una plegaria silenciosa. El magnate, Alexander Sterling, era un hombre de negocios implacable, conocido por su frialdad y su genio para las finanzas. Para él, los empleados no eran personas, sino recursos, piezas en el vasto engranaje de su fortuna. Rara vez se cruzaba con Clara, y cuando lo hacía, sus ojos solo la registraban como una presencia funcional. La madre de la empleada había sido una de las pocas personas que lo conoció antes de su ascenso, un secreto que guardaba para sí misma, una conexión que lo hacía sentir más vulnerable de lo que se atrevía a admitir. El único miembro de la familia que parecía ver a Clara era el hijo de Alexander, Leo, un niño de 8 años que vivía en una jaula de oro. A diferencia de su padre, Leo no veía a Clara como una sombra, sino como la única persona con la que podía hablar sin sentirse juzgado. La veía a escondidas en el jardín y en la cocina, y le hablaba de sus miedos, de su soledad, de sus sueños. Clara lo escuchaba, con la paciencia de una madre, y le hablaba del mundo exterior, del sol, del viento, de las estrellas que se veían desde su apartamento. El vínculo entre ellos era una isla de humanidad en un océano de opulencia. Un secreto que compartían, un consuelo que nadie más podía darles. El destino de Clara, del joven Leo y el del propio Alexander están entrelazados de una manera que ni siquiera ellos imaginan. Si te sientes atrapado por esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte. Te invitamos a acompañarnos en este viaje de amor, sacrificio y misterio que cambiará la vida de todos para siempre. Una noche, cuando la mansión estaba en silencio, Clara estaba terminando su turno. La chimenea de la sala principal, a menudo olvidada, parecía haber cobrado vida propia. Un chispazo inadvertido, un trozo de madera mal colocado, un pequeño fuego que creció con una velocidad aterradora. Clara, por el rabillo del ojo, vio el brillo anaranjado. En un segundo, supo que algo andaba mal. Corrió a la sala y vio el fuego lamiendo las cortinas de seda, la alfombra persa, las paredes tapizadas de madera de cerezo. El humo denso llenaba el espacio. Su primer instinto fue correr y gritar, pero su mente, entrenada por años de disciplina, le dijo que el pánico no era una opción. Se dirigió al intercomunicador y apretó el botón de emergencia. ¡Fuego! ¡Fuego en la sala principal!, gritó con todas sus fuerzas. Corrió a la habitación de Leo, en el segundo piso. La puerta estaba cerrada. «¡Leo, abre la puerta!», gritó, pero no hubo respuesta. Clara supo que el niño estaba solo. Alexander Sterling, absorto en una videoconferencia en su oficina en el último piso, no había oído nada. Su esposa, una socialité a la que le gustaba ir a las fiestas, estaba ausente. Clara, sin pensarlo 2 veces, corrió a la habitación de los guardias de seguridad, agarró una llave de emergencia y volvió a la habitación de Leo. La abrió de un empujón. Dentro, el humo era espeso. El aire era casi irrespirable. Vio al niño acurrucado bajo las sábanas, asustado. «Leo, vamos», gritó. El niño la miró, sus ojos llenos de miedo. «No puedo, no puedo», susurró. Clara, con la fuerza que solo una madre puede tener, lo agarró en sus brazos y corrió. El fuego se había extendido y los pasillos de la casa eran un laberinto de humo y llamas. Clara, que conocía la mansión como la palma de su mano, buscó la salida de servicio, una salida que nadie más conocía. El fuego rugía a su alrededor y el calor era tan intenso que sentía que su piel se quemaba. Llegó a la salida de servicio, la abrió y salió al jardín con Leo en sus brazos. El niño estaba en shock, pero vivo. Clara, con la cara y las manos quemadas, lo abrazó. A lo lejos, las sirenas de los bomberos se oían cada vez más cerca. Alexander Sterling, alertado por una alarma silenciosa en su computadora, corrió a la sala principal y vio el caos. El salón principal, que había sido su orgullo, estaba en llamas. Su corazón se encogió. Pensó en su hijo, en su único hijo, y el miedo lo paralizó. No lo encontraba. Corrió al jardín y vio a Clara con su hijo en los brazos. «Leo, mi hijo»,
gritó. Corrió hacia ellos, tomó a su hijo y lo abrazó. ¿Estás bien, hijo? ¿Estás bien?, susurró. Leo asintió, su voz todavía temblorosa. Ella me salvó, papá. Clara me salvó del fuego. Alexander Sterling miró a Clara y su rostro, que siempre había sido una máscara de indiferencia, se llenó de asombro. ¿Tú lo hiciste?, preguntó. Clara solo asintió, con la voz ahogada por el humo y el miedo. Gracias, susurró Alexander. Te pagaré lo que sea que pidas. Clara no quería dinero. Lo que ella quería, lo que necesitaba, era que su hija Sofía tuviera la oportunidad de vivir una vida normal. Una vida sin enfermedades. No quiero dinero, señor, dijo. Solo quiero que mi hija esté bien. Alexander, sorprendido por su respuesta, le preguntó: ¿Qué necesitas? Clara, con la voz temblorosa, le contó la historia de su hija, de su enfermedad, de la deuda que tenía. Lo entiendo, dijo Alexander, con una voz que por primera vez sonaba humana. Te ayudaré. Haré que tu hija tenga el mejor tratamiento que el dinero pueda pagar. El tiempo transcurrió y la promesa de Alexander se convirtió en una realidad. Sofía, la hija de Clara, fue ingresada en el mejor hospital infantil de la ciudad. El millonario se encargó personalmente de que los mejores especialistas del mundo la atendieran, de que no le faltara nada. Pero Clara no se sintió cómoda. No era un acto de bondad, era un pago, una transacción, un intercambio de favores. Alexander había salvado a su hija, pero la distancia entre ellos seguía siendo un abismo. Su gratitud era una carga, una que pesaba en su corazón y en su alma. Un día, mientras Clara visitaba a su hija en el hospital, Alexander la vio. Por primera vez en la historia de su relación, no se sentía como un empleado. Se sintió como un ser humano, una persona que necesitaba consuelo. Se acercó a ella y le preguntó: «Clara, ¿estás bien?». Clara lo miró, y las lágrimas que había estado conteniendo durante semanas finalmente cayeron. «No lo sé, señor», susurró. «No sé si puedo aceptar esto. Me siento como si estuviera aceptando una limosna». Alexander la miró, y por primera vez vio la vulnerabilidad en su rostro. «No es una limosna», dijo. «Es un regalo de un padre a otro». Pero las palabras de Alexander no fueron suficientes para convencer a Clara. Algo en su corazón le decía que había más en la historia. Se dio cuenta de que el dolor de Alexander era más profundo de lo que se atrevía a admitir. Un día, mientras estaba limpiando la oficina de Alexander, encontró un pequeño relicario. Lo abrió y dentro encontró la foto de un hombre sonriente. Clara lo reconoció al instante. Era su difunto esposo, Daniel. Junto a la foto había una carta escrita a mano, una carta que lo cambiaría todo. Las piezas de este rompecabezas se están uniendo. ¿Qué secreto esconde esta carta? ¿Podrá la verdad finalmente salir a la luz? Si te estás preguntando qué pasará a continuación, es momento de que te unas a nuestra comunidad. Dale a me gusta y suscríbete para ser parte de esta historia de giros inesperados. En la carta, Daniel, el difunto esposo de Clara, le escribía a Alexander, su socio en una empresa de tecnología que habían fundado juntos, pidiéndole perdón por un error que había cometido, una traición que había llevado a la bancarrota de la empresa y a la pérdida de su fortuna. Clara no podía creerlo. No había visto esa carta en toda su vida y no podía creer que su difunto esposo, a quien amaba con toda su alma, pudiera haber sido capaz de tal cosa. El corazón se le llenó de dolor. Se dio cuenta de que la vida que había vivido, la vida que había luchado por proteger, era una vida basada en una mentira. El secreto, sin embargo, no era lo que parecía. La carta de Daniel era en realidad un intento de proteger a Alexander, de evitar que él fuera a la cárcel por un crimen que había cometido en el pasado. Alexander, un joven sin experiencia, había sido traicionado por su propio mentor, que había robado un invento que lo hubiera hecho millonario. Alexander, desesperado por la situación, había cometido un error que Daniel había pagado por él, una deuda de honor que había pagado con su propia vida. Alexander, el hombre que había acumulado una fortuna, que había sido aclamado por su genio, era en realidad un hombre que había vivido una mentira, un hombre que se había aprovechado de la bondad de un amigo para salvarse, se había apropiado de la invención de Daniel, una invención que lo haría millonario, y se había deshecho de él sin remordimientos. La verdad era dolorosa. Se dio cuenta de que su fortuna, la vida que había construido, la vida que había protegido con tanto ahínco, era una vida que no le pertenecía, era una vida que había robado.
Clara, al leer la carta, sintió que el mundo se le venía abajo. No solo había perdido a su esposo, sino que también había perdido la fe en la humanidad. Se sentó en la silla, con las lágrimas rodando por su rostro. El dolor era tan intenso que apenas podía respirar. Se dio cuenta de que su esposo no había sido un traidor, sino un héroe, y Alexander, el hombre que había intentado ayudarla, era el hombre que había traicionado a su esposo. La ironía era cruel. Clara, al día siguiente, se reunió con Alexander, le entregó la carta y le dijo: «Lo sé todo, señor, sé la verdad». Alexander la miró, su rostro pálido y sus ojos llenos de arrepentimiento. Yo lo lamento», susurró. «Lo lamento, Clara, lo lamento por todo. No hay nada que pueda hacer para reparar el daño que he causado». Clara lo miró, con el dolor en sus ojos. «Sí, hay algo que puede hacer, señor. Puede decir la verdad. Puede reconocer a mi esposo, el hombre que le entregó su fortuna para que viviera una vida de mentira». Alexander lo entendió. Lo entendió todo. Se dio cuenta de que la vida no se trataba de dinero, sino de honor, y que el honor de un hombre no se puede comprar. Por primera vez en su vida, se sintió humilde, se sintió pequeño. Se sintió como el hombre que era, un cobarde. «Lo haré», dijo. «Lo haré, Clara. Reconoceré a tu esposo y te entregaré la mitad de mi fortuna». Clara no lo aceptó. «No quiero su dinero, señor», dijo. «Quiero que mi hija esté a salvo. Quiero que el mundo sepa que mi esposo fue un héroe y que el dinero no lo es todo. El dinero no puede comprar la felicidad. El dinero no puede comprar el amor. El dinero no puede comprar la paz». Alexander asintió. «Lo entiendo», dijo. «Lo entiendo todo». Y con su ayuda, Clara, la empleada invisible, se convirtió en una heroína. La historia de su esposo, del hombre que había sacrificado su vida por un amigo, se hizo viral. Los medios la llamaron la historia de la traición y la redención, y la gente la admiraba por su fuerza y su honestidad. Alexander Sterling se convirtió en un hombre de bien. Usó su fortuna para crear una fundación que ayudaba a los jóvenes a perseguir sus sueños, sin importar su origen, y Clara, la empleada invisible, se convirtió en su socia, en su confidente, en su amiga. Juntos se convirtieron en una fuerza poderosa en el mundo de los negocios, y Sofía, la hija de Clara, se recuperó y se convirtió en una mujer fuerte, una mujer que entendía que el amor y la honestidad son lo más importante en la vida, y que la fortuna no se mide en dinero, sino en el corazón. Hemos llegado al final de esta emocionante historia. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta y suscríbete para que no te pierdas el final de esta increíble historia. Tu apoyo es nuestra mayor motivación.